Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo y un abrazo desde Tehuacán, Puebla, México. Les saluda Ari Yair en este día miércoles de conclusiones. El subtema Argumentos a favor de la inerrancia de las Sagradas Escrituras fue el que me tocó exponer el día lunes y hoy vamos a ver una conclusión. Recordemos que cuando decimos que la Biblia no tiene errores nos referimos al texto original y no a las traducciones, porque Dios no inspiró a los traductores, sino que aunque el Espíritu Santo ayudó a estos santos hombres de Dios, pues recordemos que el Señor es el que siempre nos da el querer y el hacer, el que nos da ese poder, el que nos da esa sabiduría. No obstante, las traducciones no tienen el grado para decir que son inspirados como los textos originales. Sin embargo, debemos considerar que la versión Reina Valera 1960, la cual es la más usada en el mundo hispano, en el habla español, es una traducción muy, pero muy cercana a los textos originales. En ese sentido, los hombres de Dios, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, nos hicieron un gran favor a todo nuestro mundo hispanohablante, porque ellos eran unos eruditos en cuanto a los textos hebreo y griego, arameo, e hicieron una muy correcta traducción, aunque sí, recalquemos, no está libre de errores. Bueno, partiendo desde este punto ya sabemos que es necesario que nos interesemos por el estudio de los textos de los idiomas originales, ya que esos textos son los que no tienen error. Para que se hiciera la versión Reina Valera, como la conocemos el día de hoy, se tuvo que comparar el texto masorético, que es el texto hebreo reglamentario de la Iglesia protestante, y el Textus Receptus, el texto griego autorizado en la Iglesia evangélica. Siguiendo con este importante tema, en, el, en la clase pasada del día lunes vimos acerca de argumentos a favor de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Si las enumeramos rápidamente, fue la preservación, ya que Dios ha preservado este libro divino durante ya unos 4000 años. La continuidad de este, ya que aunque en un transcurso de 1600 años la Biblia se completó, se terminó el canon, aún así, a pesar de que los autores fueron 40 y que vivieron en épocas distintas, en tiempos distintos, en situaciones eh, políticas, económicas, geográficas diferentes, aún así con todo y esto, y aún con toda esa brecha de tiempo, de diferencia entre autor y autor, este libro divino no se contradice en ningún punto. Eso es algo muy interesante y que la mente humana no puede ni nunca podrá realizar. También habíamos visto que la arqueología y la historia son materias que vienen a apoyar a las Sagradas Escrituras, al igual que la antropología, ya que también nos ayuda a poder corroborar los hechos bíblicos. Mencionamos la profecía, que es un elemento tan pero tan importante, ya que ningún ser humano puede profetizar según la ley matemática de la conjetura problemática, ya que entre más elementos inciertos pongamos a una profecía, se reduce el porcentaje de que llegue a dar en el blanco en el 100%. También las vidas transformadas y el Espíritu Santo que lo confirma en el corazón del hombre son para mí, y yo sé que para todos nosotros, la prueba más importante de que no es cualquier libro. Estamos hablando de un libro que, aunque es escrito por hombres, al igual también es palabra de Dios. Bueno, sabemos que la Biblia tiene carácter doble de autor,
Por un lado, fue escrito por personas como usted, como yo. Tenemos a Moisés, a Pablo, a Juan, a Salomón, a David, etcétera. Pero no obstante, también entra el elemento divino, porque también es palabra de Dios. La Biblia menciona más de 2500 veces expresiones como la palabra de Jehová dice, la palabra de Dios vino sobre mí, así ha dicho Jehová. Expresiones de tal naturaleza se repiten más de 2500 veces en la Biblia. Por lo tanto, Dios es claro, ha hablado a través de este sagrado volumen. La inspiración de las Sagradas Escrituras es un tema que se ha debatido a lo largo de la historia. Se han creado varias teorías y vamos a analizar una por una. La teoría del dictado mecánica sostiene que las Sagradas Escrituras fueron dictadas por Dios a los hombres sin que interviniera el pensamiento ni los intereses ni palabras de los escritores humanos. Haga de cuenta usted que un licenciado le dicta a su secretaria una carta para enviarse al correo. Entonces, en manera similar decían esas personas que Dios dictó palabra por palabra sin que interviniera la voluntad humana. No obstante, tenemos ciertos problemas con esta eh, enseñanza, con esta teoría, ya que la Biblia relata que también tuvo participación los autores. Un ejemplo de ello tenemos las expresiones que decía David en los Salmos, donde decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová? O también en las cartas, en las epístolas de Pablo, podemos ver claramente ese espíritu de santa ira que tenía hacia los Gálatas, cuando dice, oh Gálatas insensatos. Entonces, claramente, hermanos, estamos viendo que este libro, aparte que es palabra de Dios, al mismo tiempo también intervinió la voluntad humana, porque los autores fueron libres para expresar sus sentimientos, para expresar las intenciones que tenían, para escribirle a los destinatarios de los diferentes libros canónicos. Como habíamos visto, las Sagradas Escrituras, aunque es palabra de Dios, es de autor divino, también los autores humanos fueron libres de expresar sus opiniones, sus puntos de vista. Incluso puedo citar como un ejemplo también a Job, un libro en el cual, si ustedes lo leen, es claramente todo un drama, en donde Job se expresa abiertamente, se puede respirar la agonía que sentía Job, las palabras, cómo fueron palabras vivas, palabras de angustia, de tristeza. Y al último del libro podemos ver de santa reverencia. Entonces, hermanos, aunque es difícil de explicarlo, esto no quita el hecho de que al mismo tiempo que Dios estaba inspirando y estaba usando a estos hombres para escribir la Biblia, al mismo tiempo ellos fueron totalmente libres de escribir lo que ellos querían transmitir a sus destinatarios. Por lo tanto, no podemos aceptar la teoría del dictado o mecánica. La otra teoría es la teoría del concepto. Esta teoría nos dice que la Biblia no es inspirado en todas las letras, todas las palabras, sino que solamente Dios dio el concepto y ya los autores eligieron las palabras que deberían describir. Un ejemplo claro, es como si yo le dijera a usted, necesito que me mandes una carta a tal persona que le hables acerca del medio ambiente. Aférrate a ese tema, yo te doy el tema. Vas a hablarle del medio ambiente y tú utilizas las palabras que tú creas adecuadas, pero no te salgas del tema. A eso se refiere esta teoría del concepto, que Dios les dio
el tema del que iban a hablar y ya dejó que los autores humanos eligieran las palabras, las frases, las expresiones que quisieran utilizar. Ahora, esto no puede ser, ya que la Biblia dice, cuando nuestro Señor Jesús dice que ni una jota ni una tilde quedará sin cumplimiento. Es decir, ni la letra más pequeña, ni la parte más pequeña de una letra de las Sagradas Escrituras quedará sin cumplimiento. Por lo tanto, hasta la última letra fue inspirada por Dios. También tenemos en la palabra, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir e instruir. Como habíamos visto, Jesús dijo, Mateo 5:18, que ninguna jota ni una tilde quedará sin cumplimiento. Eso da a indicar que todas las palabras, todas las letras, de la primera hasta la última, de todo el canon, no quedará sin cumplimiento. Entonces no pueden haber sido palabras utilizadas al albedrío humano, o sea, al azar, sino que al mismo tiempo, aunque los escritores humanos utilizaron las palabras que ellos en su voluntad creyeron convenientes, al mismo tiempo esas eran las palabras que Dios quería que usaran. La palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. La palabra o la frase inspirada por Dios en el griego es theopneustos, que significa el aliento de Dios. Por lo tanto, quiere decir que cuando Pablo dice las escrituras, habla de todo el canon, que toda la Biblia es el aliento de Dios. Todo, desde el primero hasta el último, viene a ser lo que Dios dijo. Así que aunque pareciera una paradoja, son de esas verdades tan difíciles de entender para la mente humana, pero se deben de aceptar porque la misma palabra nos los dice. Otra teoría de la inspiración de la Biblia que se ha venido viendo a lo largo de la humanidad es la inspiración parcial. La inspiración parcial indica que no todas las partes fueron inspiradas de igual modo, que algunas partes de la escritura son más inspiradas que otras. Esto nos viene también a lo que es a lo que le llaman la inspiración mística, en donde dice que Dios ayudó en mayor medida a algunos autores que a otros. Por lo tanto, esta teoría sostiene que uno es el que decide la veracidad del texto bíblico, pero esto claramente no tiene nada de respaldo en la palabra de Dios, ya que dice el mismo texto, les vuelvo a repetir, toda palabra es inspirada por Dios, dice toda, habla de una plenitud, ni una parte más ni una parte menos. Continuando con este hermoso tema, tenemos la teoría neoortodoxa del siglo XX, iniciada por Karl Barth. Esta teoría afirma que la Biblia tiene errores y que solamente puede considerarse como verdad cuando se le entiende. Sin lugar a dudas, esa teoría no tiene ningún respaldo bíblico y además recordemos que solamente se le puede entender a la escritura aquella persona, la puede entender aquella persona que ha nacido de nuevo. Otra teoría llamada naturalista sostiene que la Biblia es solamente cualquier otro libro de religión, en el cual los autores quisieron transmitir sus experiencias y enseñanzas espirituales a las demás generaciones. Esto no puede ser cierto, ya que nosotros hemos experimentado a través de nuestra vida cómo la palabra de Dios no es un libro muerto, sino que es un libro vivo. Dice la palabra, mis palabras son espíritu y vida. Por lo tanto, estamos hablando de un libro que no está muerto, sino que está vivo. Es más, Santiago dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo del corazón, hasta las coyunturas y parte el alma. Entonces estamos hablando de un libro que tiene un impacto espiritual.
que no es cualquier libro, que no es simplemente un libro de religión. Esto nos llevaría a considerar ahora la inspiración verbal y plenaria. Notemos su definición. Dios ha impartido a sus autores que sin anular su personalidad, estilo e intenciones, transmitió a través de su mensaje. Lo explicamos sencillamente. Dios habló a través de los autores humanos, no anuló la personalidad, por eso cada libro es diferente en su escritura literaria. Algunos son poesías, narraciones, dramas, epístolas, libros proféticos. No anuló el estilo ni la personalidad, ya que cada libro también tiene plasmado la personalidad de su autor. No anuló las intenciones, pues recordemos que Pablo escribió a las iglesias por un propósito diferente cada uno. También Génesis, Éxodo y los diferentes libros también fueron escritos con distintas intenciones. No obstante, sin anular todo eso, Dios transmitió a través de esos libros sagrados su mensaje para la humanidad. Esta es la verdad que nos dicen las Sagradas Escrituras. Como habíamos visto, es una paradoja pero muy difícil de entender en el raciocinio humano. No obstante, las Sagradas Escrituras nos lo revelan así, que al mismo tiempo que vemos que los autores, si ustedes analizan a través de la hermenéutica, podemos ver que los autores plasmaron sus estilos literarios, plasmaron su vocabulario, incluso tuvieron intenciones diferentes para escribir los diferentes escritos. No obstante, la misma palabra nos afirma en 2 de Timoteo 3:16 que toda palabra o toda escritura es inspirada por Dios. Incluso 2 de Pedro 1:21 nos dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, que Él fue el que inspiró el texto de los textos originales, no las traducciones. Es increíble e importante notar esto, que nuestra fe no sea una fe ciega, sino que tengamos todos los argumentos posibles para poder decir lo que creo es la verdad. Es muy difícil entenderlo, pero quisiera mencionar un ejemplo. Una vez en el seminario estaba estudiando este tema y nos daban un ejemplo pero muy bonito que quisiera compartirles. La inspiración verbal y plenaria de las escrituras la podemos comparar en una manera con un crucero. El crucero va hacia un punto, hacia una dirección, tiene un destino fijo, una ruta fija, pero al mismo tiempo usted, estando en el crucero, es libre de moverse en cualquiera de las habitaciones de los departamentos de este. En algo parecido es esta hermosa doctrina. Dios dirigió a los autores, pero al mismo tiempo ellos fueron libres de plasmar sus intenciones y su personalidad, como habíamos visto. Bueno, hermanos, este tema es muy importante y espero que les haya servido de mucho, hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde y nos estaremos pues viendo en las siguientes exposiciones. Dios les bendiga, un abrazo y un saludo desde Tehuacán, Puebla, México. Dios les bendiga.